Hola a todos, soy Maite y bienvenidos de nuevo a clase. Hoy vamos a hablar de la tabla periódica. La tabla periódica es la representación de todos los elementos químicos de una manera ordenada. Lo primero es explicaros un poquito por qué este orden, ¿vale? Y tenemos pues, varias razones para que los elementos estén así. El principal es el orden de números atómicos crecientes, que luego hablaré de él. Pero si nos basamos en esta tabla que se ve tan bien porque tiene tanto color, os voy a contar que principalmente los elementos químicos tienen dos formas de ser, metales o no metales. Y veis aquí esta especie como de escalera de diagonal dibujada, ¿verdad? Bueno, pues los elementos que se encuentran a la derecha, ¿vale? De esa ya los veis que tienen como un color un poco verduzco, ¿vale? Serían los no metales, mientras que los elementos que se encuentran hacia la izquierda serían los elementos con carácter metálico. Estos en medio, ¿vale? Van a ser los metaloides, que tienen propiedades de ambos tipos, tanto de metal como de no metal. Pues bien, dentro de los metales podemos encontrar elementos representativos y metales de transición. Y por último, estos de aquí, que serían metales de transición interna. Los metales de transición ya veis que están entre los dos grupos de elementos representativos y estos de aquí, los de transición interna, se llaman así porque están dentro de los elementos de metales de transición. Concretamente, estos de aquí tienen el nombre de lantánidos y estos de actínidos. Los lantánidos se llaman así porque tienen propiedades comunes con el elemento que está aquí, que es el lantano. Por lo tanto, es como imaginaros que estos 14 elementos estuvieran ocupando esta posición. Y lo mismo ocurre con los actínidos. Estos 14 elementos estarían ocupando esta posición. Bueno. La tabla periódica me da infinidad de información. Más información que me da es el estado de agregación de cada elemento. Tenemos sólidos, líquidos y gases. Entonces, los elementos que vienen en color negro en la tabla son todos sólidos. Pues, como por ejemplo, el calcio, el cobre, el oro, la plata. Veis que sí vienen todos en color negro. Los elementos que están escritos en color azul, en este caso, serían gases. Los elementos gaseosos son el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y todos los gases nobles. Y los elementos rojos, veis que está aquí el mercurio y el bromo, son líquidos. En su estado de agregación a una temperatura normal sería líquida. Pues bien, fijaros que ya sabemos el estado de agregación, si ese elemento es metal o no metal. Además hemos dicho que tanto estas dos columnas como estas dos, que por cierto, en vez de columnas las vamos a llamar por su nombre, se llaman grupos, ¿vale? Serían los elementos representativos. Y los elementos representativos reciben a su vez un nombre según la familia, según el grupo en el que se encuentran. Estos son, para la primera columna, serían los alcalinos. La segunda, alcalinotérreos. Esta de aquí, que sería ya el grupo 13, serían los térreos. Y a partir de aquí me quedo con el primer elemento, ciscarbono, carbonoideos, nitrógeno, nitrogenoideos. Estos de aquí serían los anfígenos, halógenos, que es nuestro grupo 17, y nuestro grupo 18, los gases nobles. Entonces ya tenemos el estado de agregación, metales y no metales, dentro de los elementos representativos a qué familia pertenecen, y ya sabéis que están los representativos, los metales de transición y transición interna. Vale, además de esto, otra cosa importante que me va a decir la tabla periódica de cada elemento es dos números. Los veis en todos ellos. Por ejemplo, si yo cojo el sodio, veis que pone 11, 22,9, prácticamente 23. Bueno, estos dos números. Hablamos del primero de ellos. El primero de ellos es el número atómico y el segundo de ellos es la masa promedio del elemento, o masa representativa de ese elemento, que redondeándolo siempre me va a dar el número másico. Y a partir de aquí cogemos un folio porque os voy a explicar. Mirad, hemos cogido el sodio, pero podemos coger cualquier elemento. Imaginaros, por ejemplo, el magnesio.
el magnesio. El elemento magnesio me dice que tiene Z12 y de masa 24,3. Vamos a dejarlo en 24. Bueno, cuando me viene 24,3 es porque no todo el magnesio que existe es 24. Hablaremos de isótopos que podéis ver en este otro vídeo que os dejo. Pero vamos a tomar en este caso como que el número másico fuera 24. Pues bien, acordaros que un elemento químico X tenía dos números, el Z y el A. El Z era el número atómico y este número atómico me indicaba el número de protones y el número de electrones de ese elemento en estado neutro, ¿vale? Sin ningún tipo de carga. Y A era el número másico y cumplía una propiedad, que es que A es igual a Z más el número de neutrones. Y de esa manera podíamos saber cuántos neutrones tenía el elemento. Hoy me voy a centrar en el número de protones o de electrones, ¿vale? Si yo tengo 12, podemos sacar la configuración electrónica. Vamos a repasar un poquito cómo se hacía, ¿vale? Hemos dicho que tenemos una serie de periodos en la tabla periódica, que hay 7. Entonces, hay un diagrama, que es el diagrama de Möller, que nos pone 5, 6 y 7, ¿vale? Nos pone los 7 niveles de energía. Cada uno de estos periodos hace atribución a un nivel de energía. Y dentro de esos niveles de energía, tal y como habéis visto en la tabla periódica, tenemos estos de aquí y estos de aquí. ¿Veis que aquí tenemos 2, aquí tenemos 6, aquí tenemos 10 y por último aquí habría 14? Bueno, pues estos son los subniveles de energía, que nosotros los conocemos como L, que sería el número cuántico secundario o azimutal, pero los conocemos como S, P, bueno, S, P, D y F. Bueno, pues vamos a poner aquí S, P, D y F. ¿Qué me ocurre? Que en la capa 1 solamente hay S. En la capa 2 tendremos 2S y 2P. En la capa 3, 3S, 3P, 3D. En la 4, 4S, 4P, 4D y 4F. En la 5, fijaros, esto es como una escalera, la mantenemos, 5, perdón, D y 5F, y ahora ya la disminuimos, 6S, 6P y 6D, y 7S y 7P. No vamos a continuar poniendo más porque no vamos a utilizar más elementos, ya que nuestra tabla periódica se queda ahí. El orden de llenado de estos elementos sigue estas diagonales que vamos a dibujar ahora. Y para llegar, por ejemplo, a Z12, me tengo que acordar que en el subnivel de energía S caben como mucho 2 electrones. En el P, 6. En el D, 10. Y en el F, 14. Y ahora os cuento un truco. Este 2, 6, 10 y 14 coinciden exactamente con los elementos que entran en estos grupos. ¿Veis que aquí hay dos grupos? 2. Aquí habría 6. Aquí habría 10 y en las cerradas 14. Entonces, si yo tengo un elemento que acaba aquí, como el caso del magnesio, fijaros que este es el S1 y S2. Yo ya sé que su configuración electrónica va a terminar en S2. Es más, va a terminar en 3S2, porque está en el periodo 3. Vamos a comprobarlo. A la hora de llenarlo, empezaríamos desde arriba y vamos llenando en orden creciente de esos niveles de energía. Tendríamos 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Entonces, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Justamente nuestros 12 electrones aparecen ahí. Pues bien, de aquí saco una información súper valiosa. El 3 me dice el periodo en el que se encuentra el elemento, que es el periodo 3. Y el S2, que es la última letra que aparece al poner la configuración en orden creciente de energía, el S2 me indica el grupo. Ese grupo
es el grupo 2, ¿vale? Entonces, si cogemos el periodo 3 con el grupo 2, tenemos exactamente el magnesio. Vamos a hacer otro elemento. Vamos a poner, por ejemplo, el yodo. Ya veis que es Z53. Bueno, pues si tenemos el yodo, cuya Z es 53, vamos a sacar su configuración electrónica. Empezamos desde aquí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ¿Veis que según se me acaba una línea, paso a la siguiente? Esto es como un tobogán. Me bajo el primer piso, cojo el siguiente. Me bajo el siguiente piso, cojo el siguiente. Y así todos ellos. 3d10. Estábamos aquí. 4p6, 5s2. ¿Veis? Y ahora me tendría que ir aquí. 4d10. Y 5p. Y vamos a contar. Hasta aquí llevo 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 y hasta el 53 quedan 5. Entonces, si ahora os fijáis, el número más grande que aparece antes de cualquier letra es el 5, que me indica la capa, ¿vale? Estoy en la capa o nivel energético 5, por lo tanto, el periodo en el que me encuentro es el periodo 5. Y aquí veo lo último que he escrito, que es P5. Entonces, el grupo sería el grupo P5, que no se llama así. Acordaros que hemos dicho S, P, D y abajo F. Si estos son los P, P1, P2, P3, P4, P5, este es nuestro grupo 17. Si cogemos el periodo quinto y el grupo 17, encontramos justamente nuestro elemento yodo. Entonces ya veis que es muy sencillo a partir de una Z sacar la configuración electrónica y sacar el grupo y el periodo al que pertenece un elemento sin necesidad de tener la tabla periódica delante, ¿vale? ¿Cómo representarlo? Bueno, este es muy grande, vamos a representar el magnesio, que es muy sencillo de representar, más cortito y nos va a quedar mejor. Mirad, el magnesio hemos dicho que tiene 12 de número atómico, ¿vale? Eso quiere decir que en el núcleo va a tener 12 protones. La diferencia entre número másico y número atómico, 24 menos 12, me da otros 12 neutrones. Y ahora tendríamos que poner los electrones. Fijaros que tengo en la capa 1 2 electrones. Entonces nos pondremos la primera capa y en ella nos señalaremos 2 electrones. Los electrones ya sabéis que no están quietos, se están moviendo en órbitas, ¿vale? Entonces, aunque yo los dibuje así, pueden estar en cualquier lugar de esa órbita. En la capa 2 tenemos justamente 2 y 6, 8. Sé que esa capa está completa porque cada capa, 3, 4, 5, perdona, 6, 7 y 8 electrones. Estos serían los 8 electrones de la capa 2. Y por último, ahora os explico, en la capa 3 podrían entrar 2 electrones más. Entonces, si está fuera la capa 3, pues por ahí tendríamos otros 2 electrones más y la podríais continuar. Y de esa manera podríamos representar este elemento, que en este caso es el magnesio. Lo que yo os decía antes, ¿cómo sé que una capa está llena? Por dos razones. Lo primero es porque aparece P6. Cuando estamos en P6, acordaros que estos son los P, P6 es la última línea, el último grupo, ¿vale? Y la segunda, porque en cada capa entran como máximo, el tope de los electrones que pueden entrar es 2n cuadrado. Número de electrones, el tope en cada capa, ¿vale? En cada capa es 2n cuadrado. De esta manera, si estoy en la capa 1, 2 por 1 es 2 electrones, ¿veis? Entran como mucho 2. Si estoy en la capa 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, justamente los que he colocado aquí. Si estoy en la capa 3, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, y entrarían 18 electrones. Pues esto es lo que hemos dado en este vídeo. Vamos a recapitular un poquito. Hemos dado el por qué la tabla periódica es así, de esa manera, ¿vale? Cómo se dividen los elementos, metales, no metales, metales de transición,
nombre de los grupos de elementos representativos e incluso los estados de agregación. Y luego los dos números principales que vienen en